Hola, bienvenidos a Más Biblia Menos Yo. Yo soy Karen y el día de hoy hablaremos de la depresión en los jóvenes. Estamos en un ciclo en la iglesia que habla sobre depresión y quise hacer este video para que veamos cuáles son las causas que llevan a los jóvenes a la depresión y también cómo podemos superarlo. ¡Comenzamos! La primera cosa que ubicamos como factor para que los jóvenes estén en depresión es el estrés. Y es que hoy en día los jóvenes necesitamos estar algo expectantes a nuestras redes sociales. Porque si bien antes las relaciones se hacían directamente, es decir, tú conocías a una persona y ya lo tenías como un contacto o como un amigo. Ahora sí se hacen de esa forma, pero también mediante las redes sociales puedes tener amigos y contactos. Por lo tanto, las redes sociales ya no son solo nuestro pasatiempo, sino que ahora se han convertido en parte de nuestra dinámica social y por lo tanto necesarias para integrarnos a esa dinámica. Pero si las redes sociales son tan divertidas y pasamos mucho tiempo en ellas, ¿por qué es que las redes sociales nos causan estrés? Bueno, y esto es porque en las redes sociales las personas simplemente aparentan. Es decir, no van a poner la foto de cuando se acaban de despertar y están todos mugrosos o yo qué sé, sino que ponen la mejor parte de ellos. O a veces ponen filtros. Y en las redes mostramos aquello de lo que estamos orgullosos, como tus posesiones, de lo que trabajas, puede ser de tu cuerpo, de tu belleza o aquello que te hace sentir mejor o superior a otros. Entonces, al compararnos con otras personas y ver lo lejos que quizás podamos estar de aquellas cosas que realmente ni siquiera son tan importantes, nos empezamos a deprimir y a sentir menos en algunas ocasiones. Y quizás tú seas de esas personas que dicen: a mí nada de eso me mueve, yo sé quién soy y yo soy súper maduro, yo no me fijo en esas cosas. Pero la realidad es que el estrés se pega. Te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta ser puntual cuando tengo que ir a algún lado. Y especialmente cuando tengo que tomar el metro, salgo unos minutos antes para que pueda llegar temprano aún si surge algún inconveniente. Y cuando yo empecé a viajar en metro, la verdad es que fue algo extraño, porque más en las mañanas toda la gente lleva mucha prisa y va caminando así súper rápido, y pues como yo llevaba tiempo, pues iba tranquila, pues a un paso normal, digamos. Pero toda la gente pues como que me empujaba o me trataba de hacer a un lado porque pues yo iba a un paso más lento que el de ellos, ¿no? Que seguramente ya iban tarde a su trabajo o a la escuela. Entonces, después de unos días, yo comencé a hacer lo mismo, ¿no? Llegaba al metro y empezaba a caminar súper rápido porque pues toda la gente camina así en el metro, así que empezaba a caminar así bien rápido. Hasta que un día mis papás me acompañaron a no me acuerdo qué lugar, pero hice lo mismo, ¿no? En cuanto pasé los torniquetes, comencé a caminar súper rápido como todas las demás personas. Y ya entonces caminé y de repente me di cuenta que mis papás ya no estaban conmigo. ¿Quién sabe dónde se habían quedado? Entonces volteé y vi que estaban ahí a lo lejos y que iban caminando pues lo más rápido que ellos podían, ¿no? Y ya cuando llegó mi mamá me dijo: hija, cálmate o me va a dar un infarto si sigo tu paso. Entonces ya nos quedamos ahí y justo quedamos frente a unas mamparas que habían colocado donde había unos actores coreanos. Y bueno, a mi mamá le gustan mucho esos dramas o series coreanas. Y me empezó a decir: mira, hija, lo he visto en tal serie y actúa de tal personaje. Y así, ¿no? Y yo así pues las veía y todo.
pero la gente que llevaba prisa pues como que trataba de esquivarnos, ¿no? Y a mi mamá ni le importó, ¿no? Ella siguió viendo y diciéndome en dónde había visto a esos personajes. Y me di cuenta que a veces eso nos falta a nosotros. Estamos sumergidos tanto en el estrés de otras personas, que quizás ni siquiera era nuestro, sino de otras personas, y no nos detenemos ni siquiera a disfrutar de algo que a nosotros nos gusta. Así que nuestra primera pregunta es: ¿cómo puedo evitar contagiarme del estrés de otras personas? Miren, esta es una muy buena pregunta. La realidad es que estamos en un mundo cambiante, un mundo que ha avanzado tan rápido en las últimas décadas, que la realidad es que todo lo queremos muy rápido. Y eso nos ha obligado a tener trabajos excesivamente demandantes, la escuela es excesivamente demandante, las actividades, todo lo que nos está rodeando requiere que se haga con rapidez. Lamentablemente el mundo el día de hoy nos ha empujado a vivir vidas estresadas. Aquí lo importante es, para no contagiarme del estrés de los demás, es saber que todo tiene un tiempo, que no se puede construir una casa en 3 días, que no se puede hacer un proyecto en poco tiempo. Por ahí hay un dicho del mundo que dice que Roma no se construyó en un día. Entonces quiere decir que todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Yo tengo que aprender que no todo es rápido. Cuando yo quiero hacer algo como un pastel, o quiero hacer un guisado, o quiero hacer un proyecto, tengo que darme el tiempo de sentarme, de meditar, de adquirir las cosas que necesito para su realización, y saber que todo va a tener un tiempo, que no podemos estar viviendo estresados, que no podemos vivir bajo la presión. La realidad es que el día de hoy nosotros mismos hemos contribuido a que esto sea de esta manera. La realidad es que el día de hoy hay tantos trabajos que se manejan por metas y que tienen que lograr una meta cada día, o una meta, o tantas metas tenemos para alcanzar en esta semana, y cuando no se logran esas metas, pues la gente empieza a entrar en estas círculos de estrés. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es estar bien concentrado en lo que estoy haciendo, pero saber que todo tiene un tiempo, y la cosa que me exige demasiado a veces no valen la pena. La gente que vive estresada te va a estresar. La gente que si tú vives en una casa en donde todo el mundo corre y tú entras dentro de ese rol, dentro de ese juego, vas a vivir también estresado. Lo que tú debes de hacer es sí hacer las cosas, pero todo tiene un tiempo, hay que ir con calma. Creo que hay una frase que yo hace mucho tiempo escuché, que dicen que hay más tiempo que vida. O sea, el tiempo, mira, el tiempo para nosotros puede ser algo tan intangible que queremos alcanzarlo, pero el tiempo vuela, el tiempo no lo podemos detener. Nosotros tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a conocernos, tenemos que saber nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones, porque todos tenemos un límite. Y si nosotros empezamos a rebasar ese límite al realizar nuestras actividades, nuestro trabajo, las cosas que estamos haciendo, pues nos va a llevar a unos extremos en donde vamos a caer en depresión, en angustia, y tampoco se vale vivir así. Tenemos que aprender a estar relajaditos, tenemos que aprender a estar concentrados en lo que estamos haciendo, pero haciéndolo a nuestro ritmo. Todos tenemos un ritmo diferente, todos tenemos una capacidad diferente. Tenemos que aprender a reconocer que no nos podemos estar comparando con los demás. Creo que cada uno tenemos un ritmo de vida, y tenemos que aprender a ir conforme a este ritmo de vida. Yo espero en realidad que tú aprendas, conozcas, reconozcas tus capacidades, y que puedas ir avanzando a tu ritmo, a tu nivel. Mira, hace algunos años, ¿se puede decir esto? Creo que sí. Reprobé el segundo de secundaria.
¿Por qué? Porque no hacía mis tareas, porque me salía de las clases, porque me iba de pinta y mil cosas, ¿no? Y entonces cuando yo vuelvo a repetir este grado, me empezó a entrar una angustia porque yo veía que mis compañeros ya iban un grado más arriba, yo me quedé un grado más abajo. Y entonces empecé a entrar como en una angustia de decir, es que ellos van a alcanzar primero sus metas, es que ellos van a llegar primero, ellos van a terminar su carrera antes que yo. Y bueno, la realidad es que esto me llevó a vivir estresado durante todo el tiempo que estuve en el colegio, que cuando terminé la universidad dije, ya no quiero más, no quiero aprender, no quiero saber ya nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, desde la secundaria hasta la universidad, viví estresado y entonces pues me tomé mi año sabático, que se convirtieron como en 10 años sabáticos, pero después entendí que todo el mundo tiene un tiempo. Después, bueno, ya me titulé para que no digan, me titulé, y he aprendido a ir relajado, he ido aprendido a mi ritmo, a mis tiempos, a no vivir estresado, a no estresarme con la gente. Así es que bueno, pues yo te invito que vayas, que tú vivas a tu ritmo, que no vivas al ritmo de los demás, porque vas a vivir estresado toda tu vida. Hay otros factores que llevan a los jóvenes a entrar en depresión y son cosas súper sencillas que tienen que ver con nuestros hábitos de vida. Y más ahora que estamos en cuarentena y que quizás te tienes que quedar en tu casa, probablemente no haces ejercicio o quizás no comes igual que como lo hacías diariamente, o no duermes lo mismo porque pues te quedas viendo tus redes sociales o te quedas haciendo no sé qué cosas y te olvidas de estar durmiendo en tu horario y las horas que deberías dormir. Y esas pequeñas cosas, aunque parecen insignificantes, pueden llevar a un joven a entrar en depresión. Así que nuestra siguiente pregunta es, ¿qué hábitos saludables necesito para no entrar en depresión? ¿Qué hábitos saludables vamos a tener que realizar para no vivir estresados? Bueno, las disciplinas espirituales son excelentes. Creo que es lo mejor, a mi punto de vista, es lo mejor que podemos hacer: orar, ayunar, leer la Biblia, hacer algo por alguien más. Creo que eso es lo más relajante, eso es lo más satisfactorio que puede haber en tu vida. Pero bueno, también hay otras actividades que podemos realizar para no vivir estresados, para evitar la depresión. Como podemos hacer ejercicio. Creo que una de las actividades físicas o la actividad física que a ti mejor te parezca, practícala. Yo creo que muchos no hemos sido buenos en los deportes. Hay quienes sí, qué bueno que fueron buenos en los deportes, pero la realidad es que cada uno debe de encontrar algo que le apasione, algo que le guste, algo que te haga sentirte bien, que te haga sentir bien contigo mismo. El día de hoy disfruto mucho el practicar la natación, me gusta. A veces hay días que me levanto y digo, ay no, hoy no quiero ir, es muy temprano, hace mucho frío, diferentes circunstancias, pero me doy el ánimo, me levanto, me salgo de mi camita, me voy a la natación, y saliendo de la natación es como si se renovaran mis fuerzas. Otra vez tengo ganas de hacer cosas, siento que me rinde más el día, tengo cosas más interesantes. Entonces búscate una actividad. Yo te recomiendo una actividad física, pero igual puedes leer alguna literatura que te guste, puedes tener un grupo de amigos, sal con tu grupo de amigos, platica, vayan a tomar un café. Bueno, ahorita estamos en contingencia, pero cuando pase esto, no te aísles. Creo que lo peor que puede uno hacer es la inactividad, el aislamiento. Esos son factores que nos llevan a vivir ya problemas como la depresión grave. Para la siguiente pregunta voy a explicarte de dónde surgió esta inquietud. Y es que yo tengo una amiga que sufrió de problemas hormonales, y no sé si tú sabías, pero los anticonceptivos se utilizan en este tipo de problemas,
ya que en nosotras regulan nuestro periodo o algo así. Pero lo que muchas no saben es que estas pastillas tienen efectos secundarios, como subirte de peso o tener náuseas, entre otras. Pero una de esos efectos que preocupan es que si tú estás en un estado frágil emocionalmente hablando, entonces estas pastillas pueden llegar a provocarte emociones aún más intensas que quizás pueden cambiar tu carácter e incluso entrar en ti esas ideas suicidas. Bueno, lo bueno es que para mi amiga fue fundamental hablar con su madre de estas emociones y de alguna manera pudieron encontrar el porqué, ¿no? O de dónde surgía este detone de emociones que no entendía ella. Pero no sé si pasa en tu iglesia, pero al menos en la nuestra hay una gran cantidad de madres solteras y en serio es una gran cantidad. Porque bueno, yo veo así entre hombres y mujeres, alrededor del 25% de la iglesia son hombres y el 75% son mujeres. Y dentro de estas madres solteras, algunas tienen hijos varones. Y yo me pregunto, ¿cómo una madre que quizá tiene a un hijo que es varón puede guiar a ese pequeño si es que llega a tener depresión? Así como una hija está pegada a su madre y puede expresarse libremente, no sé si un hombre pueda expresar de la misma manera a su mamá lo que siente o lo que teme. Y nuestra pregunta va dirigida hacia ese enfoque. ¿A quién es preferible acercarme en caso de que yo tenga depresión o que conozca a alguien en depresión? Tengo que aprender a reconocer que hay un problema, tengo que aprender a reconocer que necesito la ayuda y la primera instancia donde yo debo de recurrir es, como dijera por ahí un comercial de los 80s, acércate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Creo que ese es un buen inicio. Creo que el salir de ese aislamiento en donde tú puedas expresar tu sentir con alguien, a lo mejor un tío, a lo mejor un primo, a lo mejor tus papás, a lo mejor un profesor, alguien de tu confianza, alguien que tú lo veas como una autoridad, que lo veas como una persona sabia, que tú tengas una percepción de esa persona que te puede ayudar y te puede beneficiar. Creo que es lo más indicado para que tú te puedas acercar con ellos en primera instancia y platiques el problema por el que estás pasando, seas abierto con ellos y yo creo que cualquier persona que tenga cierto entendimiento de lo que te está pasando podrá recomendarte entonces pues que puedas acudir con un especialista de la salud, que puedas acercarte con alguien de la iglesia, con alguna autoridad de la iglesia, para que puedas manejar esta situación de una mejor manera. Creo que eso es algo muy importante. Si es bien cierto, a primera instancia pues tenemos que tener confianza con las personas que nos acercamos. La realidad es que cuando ya buscamos un profesional médico pues no necesariamente le tienes que tener confianza, o cuando te acercas con una autoridad en la iglesia pues tampoco no es como que le tengas que tener mucha confianza, sino simplemente tienes que reconocer que son gente que está preparada, que te puede ayudar, que te puede orientar, que puede hacer algo por ti, por tu vida, que puede apoyarte en estos momentos. Fíjense que algo que yo me he dado cuenta, y muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? De repente digo, bueno, ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no te acercas? Pues es que la verdad no les tengo confianza. Y le digo, bueno, es que la realidad es que las autoridades están para ayudarnos, para apoyarnos. El pastor, los ancianos, los líderes de la iglesia son personas que están ahí para apoyarnos. No necesariamente tienen que ser nuestros amigos. Tenemos que entender que ellos tienen algo de Dios, que Dios los utiliza, que Dios puede hablar a nuestras vidas a través de ellos. Y no es para que seamos los mejores amigos, o que cada rato vayamos a tomar el té, o que
seamos confidentes y que nos estemos contando nuestras cosas. No, tenemos que tener claro que ellos son gente que se ha ido preparando, que Dios ha puesto, así como el personal de salud, ¿verdad? Hablando de psiquiatras, de psicólogos, son gente que se prepara constantemente. Cuando te vayan y te canalicen ya sea con un pastor, con un líder en la iglesia o con algún personal de la salud, pues que seas también abierto con ellos, que puedas creer que ellos pueden hacer algo, te puedan orientar, te puedan apoyar. Ahora, el otro caso es qué hacer cuando yo conozco a alguien que está viviendo problemas de estrés, de desánimo, de depresión. Pues bueno, lo primero que yo tengo que hacer es tener empatía con ellos. La realidad es que solamente los que están viviendo ese proceso saben cómo se sienten. A lo mejor para algunos de nosotros la situación por la que está pasando la persona, no, a nosotros no nos causaría ningún estrés, no nos causaría ningún problema. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así, claro. Muchas de las veces a mí me ha tocado ir y darles palabra de aliento en los funerales a la familia de las personas que fallecen. Y uno va con la mejor intención y uno ora por ellos y uno le pide a Dios que los toque, que haya resignación en sus vidas, que los pueda sanar lo más antes posible. Pero la realidad es que en mi familia, o por lo menos en mi familia cercana, pues nunca he vivido un evento de esos. Yo no sé cómo se sientan, ¿verdad? Yo les puedo decir, pues Dios te bendice, Dios está contigo, échale ganas, todo eso, pero yo en lo personal no he vivido una experiencia de esas. Y bueno, la realidad es que no quisiera vivirla, sé que la tengo que vivir, pero al final de cuentas seamos empáticos con la gente. No sabemos su dolor, no sabemos la situación por la que están pasando, qué tan difícil para ellos es. Así es que no los juzguemos, no juzgues nunca a las personas. A lo mejor a tu mejor amigo o amiga la dejó su novio, su novia, no sé, pasó alguna pérdida de algún ser querido, un abuelito, un tío, un hermano, un padre. No los juzguemos fuerte, no digamos, ay, ya sal de eso, no. La realidad es que tenemos que aprender a que cada quien percibe las cosas de una manera diferente y tenemos que aprender a ponernos en su lugar. Pongámonos en su lugar y trátalos como a ti te gustaría que te trataran si tú estuvieras en una situación de esas. Así es que tratemos de orientarlos, de buscar ayuda, de buscarles información. Hoy tenemos el internet, mira, a las 24 horas al día puedes buscar información, centros de ayuda, puedes acercarte a platicar con una autoridad en la iglesia, te pueden orientar cómo tú puedes hacerle, cómo puedes ayudar a las personas que están viviendo procesos en depresión. Entonces creo que es importante que tanto uno esté consciente, si uno está viviendo estos procesos, pueda pedir ayuda, como si yo conozco a alguien que está viviendo una depresión aguda, pues podamos apoyarlo para que salga de ello. En sí la tristeza no es algo malo. Todos pasamos por momentos de tristeza, como cuando perdemos un amigo o cuando muere algún familiar. Incluso la Biblia nos habla de ello en Eclesiastés 3:4. Dice que todo tiene su tiempo. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Pero nuestra pregunta es, ¿en qué punto una tristeza se convierte en depresión? El saber cómo o en qué punto ya no es una tristeza o es una depresión. Bueno, primero vamos a hablar un poquito acerca de la tristeza. La tristeza es un estado de ánimo que nos lleva pues sí a tener cierta decaimiento, nos sentimos un poquito mal, pero ya la depresión es un problema psicológico. O sea, sí hay diferencia entre estar triste y tener depresión. La depresión ya es una condición médica de la salud que ya no es correcta en nuestras vidas.
El estar tristes, mis hermanitos, nos puede llegar la tristeza por muchas cosas. Estamos tristes porque hoy no salió el sol. Hay estudios científicos en donde dicen que cuando amanece nublado la gente tiende a estar un poquito en tristeza porque el sol hace que nuestro organismo genere ciertas sustancias que son benéficas para nosotros. Entonces los días nublados, si ustedes se dan cuenta, los días nublados es cuando la gente está como más, o lloviendo, la gente es como más así, más apática, más precisamente. Los días soleados es cuando la gente está más activa, cuando la gente está precisamente porque hay momentos de tristeza en nuestras vidas. A lo mejor el día de hoy pudimos sentirnos mal, alguien nos hizo sentir mal, porque eso nos pasa a todos. La realidad es que cuando de hecho yo de repente me entra así como que la tristeza, trato como de controlar esta parte, ¿no? Porque cuando alguien hace un comentario, a veces no estamos preparados para que nos hagan un comentario o nos critiquen. Regularmente cuando alguien me hace un comentario negativo o me critica, regularmente me hace sentir mal, me hace sentir triste. Ya después me reflexiono y digo, bueno, voy a ver qué tomo de esto que me acaban de decir, voy a reflexionar qué es lo que está pasando. Pero ya hablando de la depresión, pues ya son temas de médicos que nos incapacitan para hacer las cosas. Es normal el estar tristes, el pasar duelos. Se pasan duelos no nada más cuando pierdes a un ser querido, cuando alguien muere. Ese es el duelo que todo el mundo conocemos, pero las personas que por ejemplo tienen años casadas y se divorcian, también la parte que es inocente, por así decirlo, la parte que no tuvo la culpa o que tuvo menos la culpa, pasa un proceso de duelo similar al como si se hubiera muerto la persona. Cuando hay relaciones muy profundas de amistad con las personas y de repente como amigos hacemos lazos así muy muy grandes, muy muy fuertes, y de repente se termina esta amistad por un chisme, porque nos alejamos, porque cambiamos de escuela, porque cambiamos de ciudad y perdemos este contacto. También se vive un duelo, también es como si tenemos una sensación de una pérdida, de sentirnos mal, de sentirnos hasta cierto punto depresivos. Pero bueno, nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos tristes, cuando una tristeza se convierte en depresión, cuando esta tristeza pasa o es constante en nuestras vidas. Si nosotros constantemente nos estamos sintiendo tristes, lo más seguro es que ya estemos entrando en un cuadro de depresión. Porque todo el mundo nos vamos a sentir tristes alguna vez en nuestras vidas. Pero si esta tristeza profunda ya se volvió algo recurrente en mi vida y me está incapacitando para seguir mi vida, para seguir estudiando, para encontrar, no sé, un propósito, para terminar mi carrera, para encontrar un trabajo, y ya nada más quiero estar sin hacer nada, la realidad es que ya podemos darnos cuenta que ya ahí hay un problema en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que las tristezas no son tan malas como parecen, pero si nosotros dejamos que se aniden en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, podemos caer en cuadros depresivos. Ya tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Y bueno, ya por último, la Biblia está llena de personajes que nos inspiran, que pasaron por problemas y pudieron superarlos. Así que nuestra última pregunta es más bien que nos den un ejemplo de algún personaje que pasó por depresión y cómo es que este personaje lo superó. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Y bueno, para hablarte un poquito acerca de los personajes bíblicos que cayeron en la depresión, me gustaría hablarte un poquito del rey David.
el rey David fue una persona que en diferentes etapas de su vida cayó en depresión. O sea, quiere decir que no necesariamente porque yo ya salí de una depresión, el día de mañana no pueda volver a caer en depresión. O sea, esto es como algo constante y algo que tenemos que estar muy alertas todos, porque podemos salir de un problema de tristeza, de ansiedad, de angustia, de estrés, pero eso no quiere decir que el día de mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, no podamos volver a caer en otra situación que nos cause el mismo conflicto. Entonces, el rey David, a lo largo de su vida, en diferentes ocasiones de su vida, estuvo en tristeza, en depresión, desde el momento en que el rey lo quería matar, pues él entró en conflictos, se tuvo que escapar, vivió fuera del pueblo de Israel, estuvo viviendo con los filisteos, pasando probablemente hambres, vivió como indigente, llegó a la cueva de Adulam. Pero el punto que yo te quiero hablar es cuando pecó con Betsabé, cuando obligó a Betsabé a tener relaciones con él, y de esta relación Betsabé queda embarazada. Y Dios bueno, no es que Dios haya mandado un castigo, es simplemente la consecuencia de sus actos, de lo que aconteció, que bueno, la palabra era que ese bebé no iba a nacer, pero bueno, él se aferró, él estuvo ahí todo el tiempo que duró el embarazo de Betsabé. El niño estuvo enfermó y él estuvo en depresión. Es más, la palabra de Dios dice que él no comió ni bebió durante muchos días, no se bañaba, no se rasuraba, corría la gente, llegaban los siervos, no quería hablarle absolutamente nada, hasta que llegó el día en que murió este niño, y entonces él se levantó. La palabra de Dios dice que estuvo orando, que estuvo llorando, pero cuando llegó el desenlace, que fue la muerte de este niño, pues él se levantó, fue, se bañó, se cambió, pidió de comer. Entonces podemos ver a un David que cayó en depresión, que cayó en tristeza, pero al final de cuentas nunca se olvidó de Dios, nunca se olvidó, reconoció su pecado. De hecho, de este pecado existe un salmo tan hermoso como es el Salmo 51, en donde David reconoce su pecado delante de Dios, y reconoce el abatimiento de su alma, de su espíritu, pero también le pide al Señor que lo limpie, le pide al Señor que lo sane, le pide al Señor que restaure su vida, y entonces él puede salir de esta depresión. Lo más importante es que nosotros reconozcamos la condición en la que vivimos, en la que estamos pasando, vayamos delante del Señor, oremos, nos derramemos delante de la presencia de Dios y podamos salir de la depresión, podamos continuar nuestras vidas, podamos seguir en los planes y en los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes. Así es que, pues bueno, yo los invito a que lean un poquito, a que se escudriñen la Escritura, a que puedan ver que no nada más fue él, hay muchos siervos de Dios, muchos personajes bíblicos que pasaron estos procesos, y cómo es que después de esto, bueno, Dios siguió estando con ellos, Dios los llevó, Dios hizo que cumplieran el propósito que tenían. Así es que yo creo que cada uno de ustedes tiene un propósito delante de Dios. No se queden en la depresión, no se queden en estas situaciones que estén pasando. Aprendamos a salir, aprendamos a ser diferentes, confiemos en Dios y no dejemos que nuestros pensamientos, nuestro corazón se llene de angustia, de amargura, sino que aprendamos a darle gracias a Dios por todo.
Si son cosas buenas, darle gracias a Dios. Si son cosas malas, pues denle también gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así es que, pues bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video te ayude y si puedes compártelo, darle manita arriba. Recuerda que también puedes suscribirte en la parte de aquí abajo y también te pedimos que si tú tienes alguna duda en cuanto a este tema de depresión, podemos hacer un paréntesis en el siguiente programa para que podamos responder a esas dudas que les surjan. Y bye.